Estamos de vuelta con la historia. Este es nuestro tercer capítulo, conversando con Manuel Bedoya Holguín acerca de sus vivencias personales con Monseñor Gerardo Valencia Cano, de quien hemos venido hablando entonces en los últimos 2 programas y con quien cerramos este ciclo de conversaciones en torno a la vida, a la obra y a la memoria de Gerardo Valencia Cano, toda vez que los aportes que hizo a la sociedad de Buenaventura siguen vivos después de más de 40 años de haber viajado hacia las estrellas. Es un gusto continuar entonces con Manuel Bedoya, nuestro invitado, a estas conversaciones que no pretenden tener el alcance de carácter histórico, sino que son en todo caso vivencias personales, y esto es bueno subrayarlo para nuestros televidentes que han visto en otras ocasiones los otros capítulos y que han hecho referencias acerca de las precisiones que ha compartido con nosotros nuestro invitado Manuel Bedoya. Pues bien, estos son vivencias personales que tiene usted y con las cuales no se pretende hacer cátedra de historia. Es un gusto tenerlo, Manuel, de nuevo. Muchas gracias, señor Hussain. Y felicitaciones por estos programas y felicitaciones pues al equipo de apoyo, a todos ustedes que ponen ese granito de arena en beneficio de Buenaventura, porque contar la historia nos evita volver a repetirla. O sea que es necesario tener todos estos elementos, y gracias a la Universidad del Pacífico que ha dado este espacio, y esperamos que ese espacio se mantenga, porque es muy importante la difusión a través de estos medios de comunicación, porque la gente no tiene tiempo de llegar a los salones, a las grandes reuniones, ni a los grandes eventos, porque está viendo a ver cómo se consigue el día a día. En el Pacífico colombiano nos pasa así, y no podemos estar en todas las reuniones para informarnos, pero estos medios como el de la Universidad del Pacífico es extraordinario y realmente se merece felicitarlos y apoyarlos en todas partes, y ojalá que todas las instituciones que se vayan enterando de todo esto, los señores gerentes de las grandes empresas que existen aquí, apoyemos mucho estos medios de comunicación, porque va a beneficiar mucho a la niñez, a la juventud y a nosotros que ya estamos ya mayores de edad. Muchísimas gracias, Manuel. Y de manera particular, pues cuando hablamos de la obra de una persona que le ha hecho tantos aportes a Buenaventura y de la cual mencionábamos en otras ocasiones, es probablemente la personalidad de mayor influencia en términos de lo que hizo en su momento por Buenaventura y de la forma como han perdurado sus obras. Sabemos que grandes instituciones que hoy se mantienen completamente vigentes en la ciudad de Buenaventura, como la Normal Juan Ladrilleros, el Instituto Gerardo Valencia Cano, que comenzó como la Casa de Artes, la Escuela de Artes San José, igualmente el Seminario San Buenaventura, el Instituto Matías Mulumba, que fue una de sus últimas obras, sí, que dejó plasmadas, pero que otras personas le dieron como el punto de partida, pero también la institución Jesús Adolescente, que la Casa Hogar Jesús Adolescente, que hoy tiene el nombre de el Colegio Salesiano, sí, y muchos otros esfuerzos humanos realizados por Gerardo Valencia Cano permanecen en el tiempo. Por todas esas razones vale la pena continuar hablando de esa gran personalidad. Sí, señor, y también se agrega las obras de infraestructura tan importantes que hizo para donde se congrega la gente, que son los templos o iglesias que les decimos. Eso también está dentro de toda esta parte física que trae la memoria de Gerardo Valencia Cano. Conversábamos entonces nosotros al final del programa anterior acerca de la importancia de pensarnos lo que ha pasado con la vida y la memoria pues que nos aporta Monseñor Gerardo Valencia Cano después de 40 años. Y lo digo pensando en ese conjunto de discípulos que le siguieron y que aún permanecen muchos de ellos trabajando en Buenaventura por lograr que las presentes generaciones conozcan las obras
de Gerardo Valencia Cano. A ver, nosotros en todo este tiempo que hemos tenido la experiencia de vivir, de haber participado con su trabajo, que en principio no lo reconocíamos mucho, pero que luego que lo vimos la experiencia nos comprometimos con él. Uno ve la cuestión tan importante cuando Gerardo Valencia Cano llega a Buenaventura, encuentra un pueblo muy fuerte dentro de su marco cultural, muy fuerte en su cuestión económica, muy fuerte, pero que ya está como bajando un poquito, porque vienen unas cosas nuevas de afuera, y entre esas cosas nuevas de afuera venía desde hace muchos años, pero que no se había visto, Puertos de Colombia, ¿no? Puertos de Colombia fue un punto de referencia económico para la gente del Pacífico y un punto de referencia macroeconómico para la gente del interior, que pasaba su mercancía por aquí, que miraba el Pacífico, pero que Gerardo Valencia Cano en su tiempo, él se quejaba mucho del abandono en que nos tenían. Y todavía nos seguimos quejando de ese abandono en que nos siguen teniendo. Si usted hace una analogía o analiza la situación del año 60 a lo que es ahora, podemos decir que igual, con condiciones muy diferentes, es decir, mucho mejores a aquella época que la nuestra, porque en ese tiempo la gente no aguantaba hambre, la gente vivía, convivía, eran solidarios, había una identidad, había una fraternidad en todos los pueblos del Pacífico. Tanto es que uno mira la parte económica y todo lo que se producía en el Pacífico ya no se produce. Entonces Gerardo Valencia Cano le preocupaba mucho esa situación. Le preocupaba que si la gente no se le daba la oportunidad de educarse, la gente iba a ser desplazada del territorio. Pero una educación, él siempre pidió una educación ajustada a los términos de la cultura de la gente afro del Pacífico y de los indígenas. Entonces, todo esto él lo pronosticó. Se hicieron los esfuerzos por parte de él de llegar a un proyecto de desarrollo autónomo, económico, haciendo valer los recursos que había, tanto humanos como materiales, y estamos hablando de los recursos naturales, que hoy día los tienen realmente casi acabados, como hablamos de la parte pesquera, si hablamos de la minería, cómo acabaron con los ríos, los acabaron, en estos 10 años acabaron con los ríos del Pacífico. Eso le preocupaba mucho a Gerardo Valencia Cano. Tanto es que él decía que todo lo que tenemos nosotros sería una herramienta de desarrollo para la gente, pero si no se hacía con la gente, ese desarrollo terminaba acabando con la gente, es decir, acabando con su cultura y acabando con sus principios morales y académicos. Entonces, en este momento, pues hay una preocupación muy fuerte a partir de la Ley 70 de 1993 de Comunidades Negras y de los indígenas de 1991, de que esos mandatos del pueblo, que en otras partes se aplican muy bien, hoy en día no se aplican aquí. Esa era la preocupación de nuestro hermano mayor Gerardo Valencia Cano. Era entonces, en todo el sentido de la palabra, mi estimado Manuel, Monseñor Gerardo Valencia Cano, todo un visionario. Y por eso el mérito de su obra no consiste solamente en el trabajo espiritual y religioso que realizó con las comunidades, sino en esa capacidad de asomarse a los tiempos futuros y hacer propuestas y anunciar como un buen profeta las posibles catástrofes que se vendrían si el pueblo no orientaba de la mejor manera sus caminos. Sí, así es. Inclusive Monseñor Gerardo Valencia Cano tuvo muchos enfrentamientos con la misma Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica todavía no ha atendido, todavía hay problema con Francisco, Papa Francisco, hay problemas con él, porque la mayoría de los obispos y arzobispos no están de acuerdo con unos cambios que deben de darse ya inmediatamente, y si no la Iglesia no cumple con la función de la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿cuáles eran los enfrentamientos que él tenía? Que la parte de la Iglesia hablaba siempre de la parte espiritual, de la parte divina, pero la parte humana nunca lo tocó. La parte humana nunca la tocó, a no ser que se condoliera del señor mendigo que llegaba a pedir una limosna. Era lo único, pero en la parte ya académica, en la parte intelectual, en la parte espiritual, era solamente lo divino. La parte material es muy poco lo que tocaba la Iglesia Católica. Y ese monseñor pisó los callos de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II, se vino y entonces terminaron diciéndole obispo rojo, obispo comunista, como lo trataron de hacer, porque su trabajo era precisamente la parte material, la parte humana y la parte espiritual del hombre, que su esencia es espiritual,
que su esencia es de una creación divina, pero que tiene que ver mucho con la parte material, o sea, la parte que tiene que ver con la alimentación, con la educación, con la formación de la gente, las familias. A él le preocupó mucho la familia, fuertemente, y él luchaba por eso, por la cuestión de la familia, unirla y mantenerla unida, porque la gente del Pacífico era modelo, todavía hay unas partecitas en los ríos, aquí en la ciudad ya casi ha desaparecido, modelo de familia, modelo hasta la quinta generación, inclusive todavía queda esa costumbre de la gente de decirle tío al mayor, porque ya en su conciencia tiene de que desde el abuelo hasta acá hace parte de esa herencia. Entonces Monseñor Valencia Cano tuvo ese problema con la Iglesia Católica por esos cambios que comenzaron a dar en esa encíclica del Concilio Vaticano II, que se llama, pues ahí está todavía escrita, claro que muy poco se aplica, la Rerum Novarum, que es la que en este momento pues el Papa Francisco trata de recoger. Precisamente podríamos entonces decir que era un líder espiritual que se preocupaba en el sentido más amplio por el bienestar del ser humano de manera integral. Entonces el componente físico y lo económico también le preocupaba. Y uno ve, maestro Manuel Bedoya, que pensó en los niños, pensó en la educación a través de la Normal Juan Ladrilleros, pensó en prolongar el trabajo espiritual con el Seminario San Buenaventura, pero pensó también en el aspecto material cuando habla o cuando piensa en la aldea Matía Mulumba, donde fue concebida no solamente como un lugar de paso, sino como un escenario donde los campesinos al llegar pudieran aprender o mantener, como sus actividades de la zona rural, un poco eso. Sí, la preocupación de esto, él como un buen estudioso de la parte humana, él entendió de que el Pacífico era una región donde hay pequeñas regiones. Entonces, por ejemplo, la cultura de la gente de Buenaventura no era la misma de Yurumangui, o de la del Naya, o de la de Tumaco, o la del Chocó, que tenían diferentes maneras de hablar y diferentes maneras de expresarse a través de la comida o a través de sus danzas. Uno va, por ejemplo, al Chocó, por el lado del Atrato, inclusive aquí en Vallasolano, y los sonidos y la música y los ritmos son muy diferentes a los de aquí. Allá le llamamos chirimía, que aquí la gente de aquí del Chocó tiene su costumbre de su chirimía, aquí le llamamos currulao, hasta arriba, hasta el río, el río Tapaje, ¿no? Hasta el Tapaje creo que es el límite allá con el Ecuador, el río Mira, con el Ecuador, allá en Candelillas. Entonces la gente tiene, esas expresiones él las tenía, entonces él recogía toda esa parte y cuando llegó Buenaventura a ser toda una especie de metrópolis, donde había gente de todas partes, él decía, la Universidad del Pacífico está en el Puente del Piñal. ¿Y por qué decía eso? Porque es que las sabidurías de cada uno de los ríos era muy diferente, aunque su identidad era la misma, la de afro, la de indígena. Los mestizos que estaban también allí, que se iban, o que nos vamos identificando y seguimos identificados con la región del Pacífico. Gerardo Valencia Cano lo preocupó mucho esa situación de la educación, y por eso todas estas instituciones que aún están, pues no están en la misma infraestructura, porque hoy día la infraestructura que era de la Normal, hoy es la diócesis de Buenaventura. La infraestructura que era de lo que logramos hacer en el SENA, por ejemplo, el SENA, donde queda el SENA, Gerardo Valencia Cano, empezamos con él a construir la Escuela de Artes y Oficios, que luego se llamó Escuela Industrial San José. Hoy la mitad de esa escena la construimos nosotros con pala y pico, porque eso era mar hasta aquí, hasta la iglesia de Divino Niño, venía el mar hasta ahí, se fue rellenando y nosotros hicimos esa parte. Cuando los politiqueros se comenzaron a entrometerse a partir del primer Congreso de Desarrollo del Pacífico, a meterse porque lo que había aquí era muy importante para ellos en cuestiones de votos y en cuestiones económicas, entonces ya comenzaron a pedir espacios politiqueramente y no en la parte, dijéramos, legal y la parte social que el obispo imponía, porque él lo imponía porque era una obligación de él como pastor, imponerle al señor que viene equivocado a mantener unos programas que no se ajustaban a la gente. Y eso se fue imponiendo y hoy en día pues estamos en un gran riesgo de perder la identidad y de perder el territorio. ¿Por qué? Porque en la nueva modalidad de los megaproyectos,
en la nueva modalidad de la tecnología, ¿no? Está la parte del populismo muy fuerte. En el mundo entero, la tecnología y lo que llamamos la parte virtual, eso se ha convertido en un espacio de populismo muy fuerte que va llevando a la gente a un egoísmo, a un individualismo, y entonces el que se va quedando es el que tiene los grandes medios de comunicación y los que tienen los grandes capitales. Y entonces en Buenaventura estamos viendo eso. Miramos nosotros, hablemos de TC cómo desalojan a la gente sin reconocerle absolutamente nada, excepto un incentivo y una canoa y un motor para unos cuantos, pero en la demás gente vienen los megaproyectos, por ejemplo, de Puerto Solo, Agua Dulce, el Delta del Dagua, y vean a ver las propuestas que la gente ha hecho frente a eso, no se tienen en cuenta, y se han hecho grandes foros. Aquí el proceso de comunidades negras ha hecho grandes foros, y un foro importantísimo que se mantiene es el foro que se hizo en Perico Negro en el año 91, allá en el Cauca, por ahí por el lado de Santander de Quilichao, ese foro donde se recogieron todas las ideas con base a esos principios de Gerardo Valencia Cano, ¿no? Ese foro no se ha desaparecido, pero no se pone en práctica. Y hoy la lucha de la gente de los que tenemos conciencia de la necesidad del territorio, ir concientizando a los grandes inversionistas. Entonces los grandes inversionistas que han llegado son gente de aquí. No digo nombres de los grandes inversionistas que hay acá, que en medio de su afán por mantenerse en el poder económico, ellos no importa a quién desalojen o a quién le quiten el pedazo de tierra. Entonces, esa situación era lo que Gerardo Valencia Cano le preocupaba. No vamos a ver que el día de mañana, si no estamos educados, si no estamos capacitados, si no entendemos, si no nos identificamos el uno con el otro, van a sacarnos del territorio. Y eso lo estamos viendo. Ahorita, pues, una herramienta muy fuerte que han utilizado para sacar a la gente del territorio es el paramilitarismo. Hablemos de eso, es una realidad que nadie lo toca, ni nadie. Mire usted, señor periodista, a ver si hablamos de las víctimas del paramilitarismo. Aquí en la cuestión de paz hablamos de la guerrilla, siempre víctimas de la guerrilla, pero el paramilitarismo no aparece tan fuerte. No aparece, usted lo ve, y yo hice un reclamo ya en un encuentro que hubo en Bogotá, de que, bueno, aquí hablamos de las víctimas de la guerrilla, y dónde están los paramilitares, que han sido más fuertes y más duros que la guerrilla en la cuestión de masacres, de picar la gente, de partirlos con motosierra. Entonces, Gerardo Valencia Cano, en su preocupación como responsable de una sociedad, porque él era de todo el Pacífico, junto con los obispos de Guapi, de Tumaco y del Chocó, eran los responsables. Él luchaba por esa parte, porque él, muy bien, la parte espiritual es muy importante, pero la parte humana hay que tocarla, porque en el día de mañana seremos los miserables, seremos los mendigos, o seremos los esclavos de un modelo de desarrollo que no se ajusta a nuestra gente, y eso lo estamos viendo hoy. Miremos la calidad de educación que tenemos, fuerte, somos los últimos en puntaje. Miremos la calidad de educación que se está dando en el Colegio Gerardo Valencia Cano hoy, eso nos lo volvieron académico. Ya vino pues la persona muy importante y se metió el politiquero y etcétera, pero las bases de Gerardo Valencia Cano casi se van perdiendo. Ahí solo queda, en el Colegio Gerardo Valencia Cano, solo queda un cuadro muy importante que está en la cafetería, que lo hizo el padre Gil en septiembre del 71, con unas vacaciones, recuerdo mucho, y Gerardo Valencia Cano vio el cuadro, ¿no? Lo miró, no nos había pagado el padre Gil a nosotros, no nos había pagado, y a él le dieron una plata para cosas del colegio, y él la utilizó para hacer ese cuadro que costó 70.000 pesos en ese tiempo, 70.000, era un platal, mucha plata. Monseñor Valencia Cano lo preocupa eso, dice, muy bonito tu cuadro, para la memoria extraordinario, porque es la historia de nosotros, pero fíjate que la gente no ha comido. Vos estás utilizando la plata en una cuestión muy importante, pues para la memoria, pero, y los maestros que están sin comida hoy, no les has pagado. Un cristiano preocupado por el alma y por el cuerpo. Y por el cuerpo. Y allí, en ese término de ese cuadro, hablaba del hombre nuevo. El hombre viejo tiene que morirse, decía Monseñor. Ese hombre viejo tiene que morirse, porque es el hombre viejo, ese hombre inocente,
ese hombre que no ha tenido una oportunidad de tener un cambio, no ha tenido una conciencia de que tiene que luchar por mejorar sus condiciones de vida. Ese hombre era el que él decía, y ese hombre viejo se moría a través de la educación, se moría a través de un desarrollo autóctono, ¿no? Y venía el hombre nuevo, que era el que pretendía él hacer a través de la educación. Estaba influenciado por la época, maestro, sí, exacto. Definitivamente. Y al escucharlo a usted se da uno cuenta que hace usted muchas reflexiones, pero en todas ellas vuelve al tema y a ese deseo inusitado en Gerardo Valencia Cano por llegar a la educación y volver la educación un instrumento. Exactamente. Dentro de ello, la Universidad del Pacífico la alcanzó a mencionar y a concebirla como un escenario para pensarse el desarrollo desde adentro. Sí, señor. Precisamente dentro de ese marco de la educación, él hablaba de la urgente necesidad de que los hombres del Pacífico tuvieran la autonomía científica y técnica para manejar sus recursos, para manejar la parte del puerto, porque el puerto, como le dije al principio, se volvió un punto de referencia muy fuerte económico, pero en medio de la ignorancia. Entonces toda la gente de los ríos se venían para Buenaventura a conseguir trabajo en puertos, porque pagaban muy bien y podía tener 3 o 4 mujeres, ¿entendés? Entonces a Monseñor le preocupaba mucho eso, y eso esa forma de trabajar la gente aquí lo alimentaban desde el interior. Le pago muy bien, pero lo mantengo allí embrutecido todo el tiempo y sigo sacándole billete. O sea que Buenaventura fue una mina, un socavón de mina, desde 1902 que se creó Puertos, que fue desarrollando hasta el año 90 que lo privatizan. Y lo privatizan y se convierte en una peor herramienta de destrucción, podríamos llamar así, de la parte humana, porque hoy día los muchachos hoy son súper explotados en puertos, ¿no? Esa parte de la maquila, esa parte de la tercerización, esa parte, todo eso lo visionaba Gerardo Valencia Cano en ese tiempo, porque él, muy estudioso, estudió en colegios muy importantes, estuvo en Roma, estuvo estudiando su filosofía y su teología, su antropología, todo, él era un sabio, era un milagro, ese tipo por donde andaba, era un milagro por donde iba caminando, porque trataba de resolver todo, y él miraba qué podía hacer, y se rodeaba de equipo de la salud, de la educación. Estamos viendo, por ejemplo, el doctor Emiro Gonzalo Spaz, fue un soporte extraordinario en la cuestión de la salud, ¿no? Y en la educación fue muy importante la parte del folclore, y él se soportaba mucho en Margarita Hurtado, en Dama Panchano, Lucrecia de Panchano, que todavía vive, que era la amiga personal. Por la mañanita ella lo llamaba, llegaba al trabajo y le pegaba una llamada a Monseñor, porque ella hacía las poesías y se identificaba con él y sus preocupaciones, porque ella siempre oía la radio Buenaventura, que pues ha sido un soporte muy importante de información, y se soportaba en la gente como Teófilo R. Potes, con su folclore, que Teófilo R. Potes no era un académico, era un tipo que se formó de autonomía propia, autodidacta, pero era un sabio, había las cuestiones, y inclusive él, Teófilo R. Potes, decía, hombre, a mí me preocupa mucho mis hermanos negros, porque no entienden qué es ser negro, ni entienden qué es ser persona, ni entienden qué es servirle al otro. A él le preocupaba mucho eso. Entonces, Monseñor Gerardo Valencia Cano, en esa parte de la educación fue muy claro, y estamos esperando que esta Universidad del Pacífico, que fue creada en la mente de Gerardo Valencia Cano, y luego se recogió en un colectivo muy importante desde el año 80 para acá, y luego ese colectivo lo hizo efectivo hasta el año 89 y 88 que se creó la ley, y que luego un hombre como Omar Barona, que hay que denunciarlo aquí, ¿no? Logró que como diputado, no sé qué era allá en el Congreso de la República, representante a la Cámara. Yo recuerdo cuando él ya tenía la ley, cómo mantenía en Bogotá tramitando, que luego vino y el régimen no lo dejó salir y terminó involucrado en ese régimen politiqueramente, eso hay que decirlo, ¿no? Terminó involucrado ahí, y afortunadamente la universidad prevalece y siguen dándole garrote a la universidad, y necesitamos gente que tenga conciencia de, como un Gerardo Valencia Cano, como un negro del Pacífico, que se identifique con su gente para que haga respetar estos principios. Ustedes aquí tienen
veo que hay unas dificultades tecnológicas. La Universidad del Pacífico debiera tener lo máximo en cuestiones de comunicación de televisión, debiera tenerlo. No tenían que estar buscando a ver dónde hay una lamparita o dónde hay un micrófono. No, debieran de tener su repuesto y tener su equipo de trabajo de campo y su equipo de trabajo local aquí dentro de este escenario donde estamos hoy, tan importante. Para nosotros es muy importante y la gente va entendiendo, y este programa lo están viendo, lo ven afuera, en el exterior, porque me ha llamado gente de afuera a decirme que en los programas que han pasado ustedes me han visto, amigos que tengo en el exterior, ¿no? Que me lo bajan por internet y ven el programa. O sea que estamos en este momento, somos la extensión de un milímetro, podríamos llamar así, de la idea y de la filosofía y el espíritu de Gerardo Valencia Cano. Y muchas cosas quedan por hacer. Uno de nuestros temas, maestro Manuel, previstos, que los dejamos para esta ocasión, desde nuestro último programa, fue ese conjunto de amigos, de discípulos, de personas que rodearon a Monseñor Gerardo Valencia Cano. Hoy todavía algunos de ustedes se reúnen y realizan algunos esfuerzos para mantener viva esa memoria. Mencionemos algunas de esas personas que todavía desde diferentes escenarios se reúnen, realizan algunas actividades y están pensando en contribuir con los aportes que hizo Gerardo Valencia Cano. A ver, entre esas personas y que últimamente han llegado aquí a la ciudad, como es el obispo Héctor Epalza Quintero, los padres John Reina y otros, y los sacerdotes que siguen, las personas como Roberto Lozano Batalla, estamos hablando de Armando Lave, estamos hablando de un Gersaín aquí presente, que promueve, que ayuda a apoyar, porque si no estuvieran estos medios de comunicación estaríamos perdidos, volveríamos otra vez a la época del tambor, que se sonaba en la montaña, o el humo del indígena, que ya no se ve, ya está confundido con las quemas que hacen en los veranos y que hacen en las cordilleras. Y ahora necesitamos estos espacios muy importantes. Es muy difícil llegar a ellos, porque uno de esa época, a llegar a manejar un aparato de esto. Yo, por ejemplo, soy un analfabeta en cuestiones de información de la parte virtual. Escasamente entro al correo, lo miro. De ahí para allá no quiero seguir porque me considero como un esclavo del sistema. Pero hay necesidad de romper esa barrera y llegar. Entonces, personas como estas que le he enunciado, la misma gente que vivió aquí, hay unos mayores ya de 80 años que conozco yo, que no saben leer y escribir, y cuentan su historia de Gerardo Valencia Cano como si fuera ahora. Hay varias personas, y los que estamos en ese equipo ahora, que se retoma la memoria de Gerardo Valencia Cano, él ya ha estado siempre, pero ahora empezamos. Eso es un compromiso y es una obligación de mantener esa memoria, porque es lo que dijéramos, pues es el puntal, es la columna. Esa filosofía de Gerardo Valencia Cano es la columna para una revolución en el Pacífico colombiano. Si no hay esa columna de Gerardo Valencia Cano, todo el mundo váyase para afuera, porque nos convertimos en un socavón de mina. Y usted sabe que donde hay minas no hay sino pobreza, y solamente alrededor de esas minas. No queremos ser socavón de mina. Y los señores que vienen a hacer inversiones, hablábamos antier, el día domingo, todo el día estuvimos en Confamar hablando de Puerto Solo. Y yo le decía a Óscar Izaza, que es mi amigo, usted tiene un compromiso, Óscar, con Buenaventura, porque usted se hizo aquí, su familia es de aquí. Necesitamos contrarrestar darle un incentivo, un incentivo a la gente que vive allí al lado de Puerto Solo, que queda entre Tesegüén y Punta del Este. Son 150 hectáreas de mangle que se van a cortar allí para poner una gran empresa energética. Nos parece extraordinario, pero ¿qué hacemos con las 50 piangüeras que toda la vida han vivido de esa piangüita que cogen ahí? ¿Qué hacemos con los 60 familias de pescadores que allí soportan su canoa y que allí viven y que mantienen, se cogen 2 o 3 kilos de pescado diario? Ese es el sustento diario, porque la vida no les da otra oportunidad, porque el régimen no les da otra oportunidad, porque en cuestiones de pesca y en cuestiones de protección de los recursos naturales aquí es cero.
aquí está Inbemar, está yo no sé quién, la CBC, todo el mundo, a nadie le interesa, excepto la parte política y la parte económica, pero afuera, no dentro del socavón de mina, donde tenemos el oro, donde tenemos la mina. Entonces yo le decía a Óscar, mire Óscar, aquí se requiere urgentemente, además de este incentivo que usted está dando como empresa, ¿no?, que está dando unos incentivos de canoa y motor para los pescadores y a las mujeres piangüeras también, y mirar eso. Esto requiere de una consulta previa en el marco de la Ley 70 de Comunidades Negras, ¿no? Y esto lo venimos retomando desde hace más de 50 años, Óscar. Estamos pidiendo ese derecho de la gente aquí. Y entonces dijo el abogado, dijo, no, la consulta previa no va aquí, porque es que esto es eminentemente urbano y está dentro de un plan de desarrollo urbano. Y entonces le dije, señor abogado, usted desconoce el auto 005 que la Corte Constitucional ordena al gobierno nacional que donde haya afros e indígenas hay que hacer consulta previa. Por lo tanto, exigimos que eso se haga. Esperamos que después de esta charla ya no quedaron muy contentos porque ellos pensaban que ya se iba a firmar y que ya la licencia ambiental. Y la licencia ambiental la dan en el marco de una consulta previa. Y en este momento están manejando un poco de proyectos, como el canal de acceso, como la parte que tiene que ver con la cuestión de los proyectos que están formulando en el Delta del Dagua, en el Mallorquín, donde va a quedar el terminal de petróleos, ¿no?, que viene desde el Putumayo. Todo eso lo están manejando por fuera de ese derecho de la gente en el marco de la Ley 70 de Comunidades Negras, que es la consulta previa. Entonces nosotros seguimos insistiendo, así como Monseñor Valencia Cano insistía en una educación que se ajuste a la cultura de la gente, a las necesidades urgentes de capacitarlo para que conozca, porque nuestra gente no reconocía, es decir, como una forma intuitiva, como una cuestión así de que la naturaleza me lleva, es que se cuidó el recurso, y la gente del Pacífico, 400 años cuidando los recursos naturales del Pacífico. Ellos no eran ambientalistas, no eran en el sentido clásico y académico. No, señor, pero lo eran en su tradición, en su genética, cuidadores del recurso, porque yo recuerdo cuando vine aquí, cómo se peleaba aquí en este río Mondomo, que habían unos hermanos mayores allí con sus finquitas, cómo peleaban el espacio de 30 metros de orilla a orilla del río, para que esos árboles no se cortaran. Y eso hace 50 años. Ahora ya no, ahora todo el mundo tumbó, todo el mundo rompió, ahora están sembrando otras cosas, y es muy difícil pues que esta cuestión nos haya cambiado el chip, como dicen ustedes, en cuestiones de técnicas. Entonces retomamos esos principios de la gente, de las personas que hoy estamos luchando porque Gerardo Valencia Cano se mantenga en la memoria de nosotros. Hay mucha gente, las monjitas, las monjas de todos estos colegios tratan de hacer, los maestros algunos están en esa memoria. Infortunadamente al maestro lo encajonaron en una cuestión de un escalafón, y es que si usted no estudia todo el año, a usted no lo subimos de escalafón. Esa es una manera programática que la hicieron en el año 72 cuando Luis Carlos Galán, que de grata memoria porque nos ayudó mucho el sector pesquero, se hizo y se vino haciendo. Es decir, para romper el sindicalismo de los maestros hubo que ponerlos a estudiar todo el año para que no pueda ir a las reuniones del sindicato. ¿Me entendés? Lo que le pasa a la justicia hoy día. No podemos reformar la justicia porque vale miles de millones de pesos. No, entonces hermano, usted tiene que quedarse ahí, la justicia está coja, porque no hay dinero, porque no hay espacio, porque no hay infraestructura. Entonces, esa Biblia le podemos llamar, esa Biblia que dejó Gerardo Valencia Cano para el Pacífico, la tenemos que recoger todos nosotros, así como lo venimos pronunciando. Y ahora que usted lo dice, recogiendo un poco el sentido, las condiciones históricas, como se concibe la idea, la noción de Biblia, podríamos decir que Biblias hay muchas entonces por ahí rodando, capítulos de la Biblia que son esos discípulos de Gerardo Valencia Cano y escritos. Uno de ellos que he querido compartir con nuestros televidentes es la obra de Gerardo Jaramillo González, un tocayo de la época de Gerardo Valencia Cano, directo conocedor de la obra de este sabio de la humanidad y sobre todo este gigante del amor cristiano, como lo dijimos en una ocasión.
y del cual se pueden encontrar entonces algunos documentos o ejemplares. En el caso de Buenaventura, en lo que se conoce como ese pequeño punto de partida de la historia de Gerardo Valencia Cano, en la Casa de la Memoria de Gerardo Valencia Cano, que lo tiene aquí la Pastoral Social. Dentro de ese grupo, maestro, ¿qué conoce usted? ¿Qué se está haciendo para contribuir o facilitar que la gente acceda a esos documentos? Bueno, ese grupo está haciendo en este momento. En primer lugar, como usted lo sabe, ha sido uno de los gestores importantes, un grupo muy importante de retomar la memoria, ¿no? Para hacer el centro de documentación de Buenaventura. Afortunadamente ahora tenemos una herramienta política, que es creo que es la 1448, que nos vamos a soportar ahí para que haya un presupuesto para manejar esa parte de esa cuestión, y vamos a ver con el Ministerio de Cultura y con la ley y con el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con la parte de la reparación de las víctimas, porque somos víctimas, es decir, en este momento llevamos más de 20 años como víctimas fuertes de las masacres, de la cultura y de todas unas condiciones de deterioro de nuestras raíces. Entonces, ese grupo importantísimo, donde hay mucha gente, y en este momento creo que va a salir un libro muy importante de un ingeniero Cifuentes, Jaime Cifuentes, un libro que escribe las vivencias que él con Monseñor Gerardo Valencia Cano y lo que él conoció de lo que era Buenaventura en ese tiempo, donde los bancos, había una cantidad de bancos, estaba el Banco Francés, Gerardo Valencia Cano ayudó mucho a organizar las instituciones, las asociaciones, y estamos hablando del sindicato de Sintra Madera, que fue la oportunidad que tuvo Cartón de Colombia para saquear toda la madera del Pacífico, y esta zona, desde Bajo Calima hasta el río Anchicayá, hasta parte de Mallorquín, se llevaron la madera, se la llevaron para el interior, y aquí no quedó sino el pantanero. Ahora está medio creciendo, que después de 30 años apenas, usted ve que yendo para Cali, a la izquierda ve esos árboles que están creciendo ahí. Eso fue un desastre todo el tiempo que Cartón de Colombia estuvo aquí. Entonces las instituciones, las organizaciones, entonces toda esta memoria que vamos recogiendo nos sirve como soporte para que esta gente, como el obispo Héctor Epalza Quintero, que está comprometido. Es que Héctor Epalza Quintero se comprometió en Cali, cuando era cura por ahí en Cali, con el obispo Gerardo Valencia Cano. Y aquí una persona muy importante que tenemos que llamarla a esto, y se llama Edgardo Caicedo Rivas. Edgardo Caicedo Rivas lo casó el obispo de Torre de Palza Quintero en Cali. Y entonces Edgardo Caicedo Rivas le dijo al obispo, a ese cura, le dijo, usted tiene que ser obispo en Buenaventura algún día. A este. Y entonces dijo, sí, yo tengo un compromiso con Gerardo Valencia Cano, y le estamos cogiendo la caña al obispo. Bueno, ahora le digo, maestro, vamos a tomar los últimos minutos del programa para juntar dos momentos claves de la historia. Por un lado, Héctor Epalza Quintero, un hombre valiente del cual he escuchado ya en diferentes escenarios que personas que tuvieron la oportunidad de conocer a Gerardo Valencia Cano encuentran algunos visos, algunas manifestaciones. Les recuerda Héctor Epalza Quintero ese espíritu con su propia particularidad de Gerardo Valencia Cano. Por un lado, ¿qué me puede usted decir? A ver, en primer lugar yo quiero anunciar, antes de hablar de Héctor Epalza Quintero, es que en este momento parece, de pronto, la jerarquía católica, la jerarquía de la Iglesia, los que mandan a nivel de arzobispos y el Papa y todo eso, deben de estar pensando en cambiarnos el obispo. ¿Oyó? Lo mismo a los curas que están haciendo un trabajo con la gente aquí a nivel de la comunidad, y estamos hablando del padre Ariel, del padre John, de todos estos sacerdotes, como el que nos quitaron hace poquito, el padre Isaac Gómez, ¿no? Y nos lo quitaron por un descuido, porque es aterrador el régimen de salud que hay en este país, que prefieren ganar dinero a salvarle la vida a la gente. A ese cura vamos para una investigación en la Santa Sofía, porque allí lo dejaron morir, al padre Isaac Gómez. ¿Me entendés? Entonces, esa parte debemos tenerla muy en cuenta, porque nosotros no podemos seguir siendo víctimas de un régimen
que de discriminación, que siempre nos han tenido toda la vida. Eso lo decimos y eso es verdad. Mire usted cómo ahora con el plantón el 19 de febrero y en la marcha del 19 de febrero y el plantón del 12 de marzo, cómo en otras partes resolvieron el problema del cumplirle al pueblo con el agua, con la salud, etcétera. La Guajira pidió 180.000 millones de pesos y a los 3 días los tenían allá. Aquí nosotros no hemos pedido sino que nos resuelvan el problema y es el momento que el gobierno no ha llegado. Y llevamos ya 9 meses esperando y esperando y esperando y vienen con una cantidad de mentiras y viene el ministro de Defensa y viene todo el mundo y solamente hablan de los muertos y solamente hablan de que sí, que mire que ya son menores los muertos, pero la niñez, la juventud, la mujer que era uno de los pilares de Gerardo Valencia Cano en educación, porque él vería que la mujer es el elemento más importante en estas cuestiones. Entonces, Héctor Epalza Quintero, en estos días lo vimos en una intervención muy importante y se identificaba con Gerardo Valencia Cano en su forma de hablar. Parece que hubiera encarnado Gerardo Valencia Cano ahí. Entonces, nosotros la única esperanza, así a nivel respetando lo que están haciendo otras iglesias, ¿no? Es el único iglesia, hablando de iglesias, la única iglesia comprometida con Buenaventura, porque las otras pues hablan de la parte divina, de la parte espiritual y de la familia, pero en la parte social, de lucha con el otro, no se ve ese trabajo. Entonces, Héctor Epalza Quintero es la única esperanza que nosotros tenemos como punta de lanza, ¿no? Como garantía, porque la Iglesia Católica en el mundo pues tiene un poder y ese poder tenemos que hacerlo reflejar a través de Héctor Epalza Quintero y el pueblo de Buenaventura está rodeando al obispo en sus formas de actuar y en la identidad como cristiano. Eso es muy importante. Y la gente, los políticos de aquí, hablemos de alcalde, hablemos de congresistas, de todos, deben de tomar conciencia que la manera como están manejando a Buenaventura o el Pacífico colombiano, eso no es así. Tienen que cambiar de actitud, tienen que ajustarse y dejar esas ambiciones económicas y fortalecer la educación, fortalecer la cultura y ayudar a todos los grupos, como Gerardo Valencia Cano lo hacía, a que haya retomar, una reivindicación y un cambio de actitud en todos para poder que dentro de unos 2 o 3 años, cuando firmen la paz en Cuba, que la necesitamos urgentemente, firman la paz en Cuba y ahí no se acabó la cosa. La lucha sigue muy dura porque el cambio que tiene que haber en este país para romper el egoísmo de los politiqueros y de los magnates y los dueños del billete es muy difícil, de que tomen conciencia de que hay que compartir, ¿no? A Gerardo Valencia Cano le preocupaba mucho el hombre de la costa, que terminara como casi estamos hoy, podemos decir en un 70% en la miseria, en la pobreza y azotado por la violencia. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, maestro, y terminamos este programa con una pregunta que pues, nos va a remontar a la época en que se transformó, en que viajó Gerardo Valencia Cano, pero también con eso que pasó y lo que pensaron ustedes cuando ocurre pues, toda esa tragedia y remontarse en la memoria de lo que ocurrió hasta nuestros días. Como ese balance que hace usted acerca de las personas que sobrevivieron al hecho y que ahora están tratando de mantener la memoria. Lo que pasó entonces cuando muere él, ¿cómo encajan ustedes el golpe, esa reacción social en Buenaventura? A ver, puede que la comparación no sea muy acertada, la que voy a hacer. En el monte hay unos animalitos que se llaman zainos, o el tatauro. El tatauro lleva una guía, ¿no? Lleva una guía. Y esa guía es pequeñito, el más pequeñito de todos va adelante y los otros 50 o 100 tatauros van atrás. Cuando usted mata a la guía, se desbarata todo el mundo. Eso nos pasó. De pronto en nosotros no había conciencia. Y matan a Gerardo Valencia Cano, porque esto le va a pasar lo mismo que le pasó a Álvaro Gómez Hurtado. No han encontrado al autor, pero sí está, el autor está ahí, porque es el régimen que lo mató. Aquí a Gerardo Valencia Cano, cuando matan a Gerardo Valencia Cano, todo el mundo se desparpaja. No teníamos mucha fuerza espiritual, ni de proyectos, ni nada, y
Todo el mundo se fue. Los curas renunciaron, muchos sacerdotes renunciaron, no aguantaron el golpe. Otros que sí creyeron que con la parte económica podían salir adelante. Hay unos que están vivos, tienen sus almacenes aquí. Dejaron de ser sacerdotes, volvieron padres de familia, pero mantienen la memoria y quieren estar ahí. Yo los invito a que retomemos esa cuestión de Gerardo Valencia Cano y que no les pase lo que le pasa a los tatauros cuando le matan su guía. Bueno, maestro, y hoy está usted y están otras personas que mantienen esa memoria, que uno los encuentra con un gran conocimiento de Gerardo Valencia Cano y una especie de despertar, quizás la presencia de Héctor Epalza Quintero y manifestaciones sociales que animan un poco los espíritus. Con esto terminamos nuestro programa. ¿Qué sigue entonces para usted y para ese grupo de personas que le conocieron? ¿Qué cree usted que viene ahora en los próximos años? Y a usted muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuando digo qué cree usted que sigue, en torno pues a la memoria y a la obra de Gerardo Valencia Cano. A ver, lo que sigue en este momento es recoger todas esas inquietudes que hay de la gente. En este momento tenemos nosotros por ahí ese libro que usted presenta ahí tan importante, hay que retomarlo. Algunos escritores que están escribiendo la memoria. Hay un libro que se llama La Reconquista del Pacífico. Y invitamos a la gente que lea ese libro, a todos que paguen. Eso no vale 96.000 pesos el librito, pero es una joya para la situación que venimos viviendo a partir de 10 años para acá. Extraordinario. Y lo otro, lo que sigue es mucha voluntad de trabajo, mantenerlos a ustedes con ese espíritu de colaboración, porque realmente se caracterizan este equipo de Yubarta en la voluntad de trabajo, en cómo se integran, cómo tienen su tolerancia para soportar cada uno desde su punto de vista técnico, cómo se trabaja en equipo sin que el sistema se desbarate por culpa mía. Eso es lo que sigue en este momento. Y lo que sigue más es seguir seguir el camino que como garantía nos marca Héctor Epalza Quintero, seguir todas las sabidurías de todos nuestros antepasados, y estamos hablando de Mercedes Montaño, de Margarita Hurtado, estamos hablando de Teófilo R. Poti, y los que estamos vivos. Aquí hay gente muy importante en el folclore, gente muy importante en la política. Hablemos de Hernán Rodríguez, hablemos de nuestro amigo que se volvió un personaje muy importante, se llama Luis Sánchez. Los otros, Pepitas, las emisoras, los comunicadores, los periodistas que hoy están muy contaminados la mayoría de ellos, perdónenme ustedes que están aquí, la mayoría de ellos contaminados por el régimen, porque pues realmente la subsistencia es tremenda, pero tenemos que retomar todo y hacer un análisis fuerte. Y sigue eso, y quiero hacer una notica bien importante. Gerardo Jaramillo, el que escribió ese libro, me casó a mí. El 7 de septiembre de 1964, aquí en Buenaventura. Entonces el tipo se retiró, no sé por qué causa, pero se volvió un tipo muy importante, tomando la memoria de Gerardo Valencia Cano. Para él es muy importante y para nosotros también. Maestro Manuel Bedoya, en una demostración para nuestro público de lo abierto, de lo profundamente humano que fue Gerardo Valencia Cano, de lo tolerante de todas las formas de pensamiento, quiero compartir para nuestros televidentes ya en el final del programa una carta que presenta Gerardo Jaramillo González, el autor de este libro que fue escrito muy poco tiempo después de haber muerto Gerardo Valencia Cano, donde muestra una carta escrita por el intelectual de la época, el poeta nadaísta Gonzalo Arango. Como todos sabemos, se supone que los nadaístas son ateos y rebeldes contra la iglesia. Pues bien, Gonzalo Arango escribió en su momento una carta que la dirigió a Gerardo Valencia Cano después de haber compartido con él 5 días en la selva, y tiene fragmentos muy hermosos. Entonces yo quiero compartir algunos de ellos o uno de ellos para mostrar un poco esa sintonía de una persona que se conocía como atea en ese contacto con Gerardo Valencia Cano. Dice: yo soy de este reino, monseñor. Yo no venderé mi alma al demonio del dinero y el poder. Allá todo es pobreza, menos el hombre. Aquí todo es progreso, menos el hombre. Soy de esa raza con toda mi alma, de la raza que fabrica música con tarros de latas,
que arranca melodías al corazón de la madera, que baila bajo las estrellas en un éxtasis de adoración, que ama todo religiosamente, que no sabe rezar Padre Nuestros, pero en cambio bendice al universo. Su instinto es un lenguaje espiritual, la blancura inmaculada de sus corazones negros. La blancura inmaculada de sus corazones negros. Este es un pasaje que comparte de la carta de Gonzalo Arango en esta obra que recuerda la memoria de Gerardo Valencia Cano, mostrando esa sintonía de dos personas que fueron unidos por ese amor de Gerardo Valencia Cano. Con esto entonces queremos terminar nuestro programa. Muchas Maestro, gracias. ¿qué le parece? Muy bien, extraordinario. Es el punto de oro de este programa. Esa memoria de Gonzalo Arango y ese Gerardo Valencia Cano que todavía vive en nosotros. Bueno, maestro Manuel Bedoya, con usted entonces hemos terminado este ciclo de 3 programas compartiendo con nuestros televidentes las memorias, los recuerdos y también las reflexiones de nuestro invitado de Manuel Bedoya en torno al trabajo, a la presencia de Gerardo Valencia Cano, que al parecer, pues por lo que vemos, por lo que escuchamos de Manuel Bedoya, está vivo y sigue pues en la presencia y en la mente y en el quehacer de los habitantes de Buenaventura. Sí, a usted mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y a nivel del exterior, a nivel internacional, hay un poco de gente que está pendiente de todo esto. Hay artistas famosos, que ya son muy famosos en el baile, en el canto, en la poesía y en la parte técnica, en la arquitectura, famosos que están pendientes de ayudar a sacar a Buenaventura adelante. Muchas gracias. A nuestros televidentes igual les agradecemos por habernos acompañado y les invitamos a continuar con la programación de Yubarta Televisión. Encuentra un pueblo muy fuerte dentro de su marco cultural, muy fuerte en su cuestión económica, muy fuerte, pero que ya está como bajando un poquito, porque vienen unas cosas nuevas de afuera, y entre esas cosas nuevas de afuera venía desde hace muchos años, pero que no se había visto, Puertos de Colombia, ¿no? Puertos de Colombia fue un punto de referencia económico para la gente del Pacífico y un punto de referencia macroeconómico para la gente del interior, que pasaba su mercancía por aquí, que miraba el Pacífico, pero que Gerardo Valencia Cano en su tiempo, él se quejaba mucho del abandono en que nos tenían, y todavía nos seguimos quejando de ese abandono en que nos siguen teniendo. Si usted hace una analogía o analiza la situación del año 60 a lo que es ahora, podemos decir que igual, con condiciones muy diferentes, es decir, mucho mejores a aquella época que la nuestra, porque en ese tiempo la gente no aguantaba hambre, la gente vivía, convivía, eran solidarios, había una identidad, había una fraternidad en todos los pueblos del Pacífico. Tanto es que uno mira la parte económica y todo lo que se producía en el Pacífico ya no se produce. Entonces Gerardo Valencia Cano le preocupaba mucho esa situación, le preocupaba... Tienden a tener el alcance de carácter histórico, sino que son en todo caso vivencias personales, y esto es bueno subrayarlo para nuestros televidentes que han visto en otras ocasiones los otros capítulos y que han hecho referencias acerca de las precisiones que ha compartido con nosotros nuestro invitado Manuel Bedoya. Pues bien, estos son vivencias personales que tiene usted y con las cuales no se pretende hacer cátedra de historia. Es un gusto tenerlo, Manuel, de nuevo. Muchas gracias, señor Saín. Y felicitaciones por estos programas, y felicitaciones pues al equipo de apoyo, a todos ustedes que ponen ese granito de arena en beneficio de Buenaventura, porque contar la historia nos evita volver a repetirla. O sea que es necesario tener todos estos elementos, y gracias a la Universidad del Pacífico que ha dado este espacio, y esperamos que ese espacio se mantenga, porque es muy importante la difusión a través de estos medios de comunicación, porque la gente no tiene tiempo de llegar a los salones, a las grandes reuniones, ni a los grandes eventos, porque está viendo a ver cómo se consigue el día a día. En el Pacífico colombiano nos pasa así, y no podemos estar en todas las reuniones para informarnos, pero estos medios como el de la Universidad del Pacífico es extraordinario, y realmente
se merece. Entonces, muchos otros esfuerzos humanos realizados por Gerardo Valencia Cano permanecen en el tiempo. Por todas esas razones vale la pena continuar hablando de esa gran personalidad. Sí, señor, y también se agrega las obras de infraestructura tan importantes que hizo para donde se congrega la gente, que son los templos o iglesias que les decimos. Eso también está dentro de toda esta parte física que trae la memoria de Gerardo Valencia Cano. Conversábamos entonces nosotros al final del programa anterior acerca de la importancia de pensarnos lo que ha pasado con la vida y la memoria pues, que nos aporta Monseñor Gerardo Valencia Cano después de 40 años. Y lo digo pensando en ese conjunto de discípulos que le siguieron y que aún permanecen muchos de ellos trabajando en Buenaventura por lograr que las presentes generaciones conozcan las obras de Gerardo Valencia Cano. A ver, nosotros en todo este tiempo que hemos tenido la experiencia de vivir, de haber participado con su trabajo, que en principio no lo reconocíamos mucho, pero que luego que lo vimos la experiencia nos comprometimos con él. Uno ve la cuestión tan importante cuando Gerardo Valencia Cano llega a Buenaventura. Estamos de vuelta con la historia. Este es nuestro tercer capítulo, conversando con Manuel Bedoya Holguín acerca de sus vivencias personales con Monseñor Gerardo Valencia Cano, de quien hemos venido hablando entonces en los últimos 2 programas y con quien cerramos este ciclo de conversaciones en torno a la vida, a la obra y a la memoria de Gerardo Valencia Cano, toda vez que los aportes que hizo a la sociedad de Buenaventura siguen vivos después de más de 40 años de haber viajado hacia las estrellas. Es un gusto continuar entonces con Manuel Bedoya, nuestro invitado, a estas conversaciones que no felicitarlos y apoyarlos en todas partes, y ojalá que todas las instituciones que se vayan enterando de todo esto, los señores gerentes de las grandes empresas que existen aquí, apoyemos mucho estos medios de comunicación, porque va a beneficiar mucho a la niñez, a la juventud y a nosotros que ya estamos ya mayores de edad. Muchísimas gracias, Manuel. Y de manera particular, pues cuando hablamos de la obra de una persona que le ha hecho tantos aportes a Buenaventura y de la cual mencionábamos en otras ocasiones, es probablemente la personalidad de mayor influencia en términos de lo que hizo en su momento por Buenaventura y de la forma como han perdurado sus obras. Sabemos que grandes instituciones que hoy se mantienen completamente vigentes en la ciudad de Buenaventura, como la Normal Juan Ladrilleros, el Instituto Gerardo Valencia Cano, que comenzó como la Casa de Artes, la Escuela de Artes San José, igualmente el Seminario San Buenaventura, el Instituto Matías Mulumba, que fue una de sus últimas obras sí, que dejó plasmadas, pero que otras personas le dieron como el punto de partida, pero también la institución Jesús Adolescente, que la Casa Hogar Jesús Adolescente, que hoy tiene el nombre de el Colegio Salesiano. Sí, y muchas entonces